Hola, arrancamos con este vídeo dedicado a la teoría sobre la capa HDFS de Hadoop. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, Hadoop no es una herramienta en concreto, y sí un conjunto de ellas cuya finalidad es almacenar y procesar grandes cantidades de datos. Si buscas por la red imágenes con la estructura por capas de Hadoop, verás que en todas las ocasiones la base es HDFS, y esto es porque HDFS representa la capa de almacenamiento de Hadoop. Es fácil imaginar que el almacenamiento de los datos que hay que guardar en Big Data representa un reto tan grande que solo la gestión de esta parte requiere de una herramienta y una capa propia. El primer problema con el que se enfrenta HDFS es el hardware. Usar hardware propietario tiene grandes ventajas, como el rendimiento, fiabilidad, seguridad y compatibilidad con su propia plataforma. Son ventajas importantes, pero también representan grandes inconvenientes, como que tienen un coste mucho mayor, generan una dependencia total del proveedor y que son difíciles de actualizar con el paso del tiempo o ampliar en caso de necesitar crecer. Por ello, en Big Data se usa lo que se conoce como commodity hardware, que no es otra cosa que hardware comercial que podríamos encontrar en cualquier tienda. Recuerda que una de las características de Big Data es que los datos almacenados, debido a su tamaño, no se pueden guardar en los sistemas tradicionales. Por tanto, y casi por definición, el sistema de ficheros que proporciona HDFS debe ser un sistema de ficheros distribuido, en el que se usará hardware no especializado. Este tipo de hardware es económico, disponible desde muchos proveedores, fácilmente intercambiable y está estandarizado. Los PCs que usamos son commodity hardware. Si falla una memoria o una fuente de alimentación, podemos comprar otra en el mismo día, repararlo y seguir trabajando sin mayores problemas. Incluso los equipos más potentes que usamos como servidores web o controladores de dominio también se consideran commodity hardware por la misma razón. HDFS está diseñado con la certeza de que más antes que después alguno de los elementos hardware fallará. Entre los fallos más habituales que esperamos encontrar están los relacionados con los discos de almacenamiento, la memoria RAM, el calentamiento excesivo y los fallos de los elementos de red. Con este diseño en mente, HDFS mantiene datos replicados en distintos discos de máquinas remotas, monitoriza el estado de todas las máquinas y controla la ubicación física de las máquinas en los distintos racks. Para entender esto es necesario comprender primero cómo funciona un sistema de ficheros. Como usuarios vemos los archivos almacenados en una vista lógica representada como una estructura de árbol donde de la raíz cuelgan archivos y carpetas. A su vez, estas carpetas también son raíces de su propio árbol anidado con más archivos y subcarpetas. En realidad, los archivos se almacenan físicamente en un conjunto de sectores físicos dentro del disco duro, siguiendo la planificación que dicte el sistema operativo. Para listar los archivos de una carpeta no tendría sentido recorrer todo el disco averiguando si un sector tiene datos que pertenecen a un archivo que está dentro de la carpeta solicitada. Lo que realmente se hace es reservar un espacio al principio de la partición donde se guarda la tabla de ficheros. A esta tabla solo tiene acceso el sistema operativo y para el usuario queda totalmente oculta. En esta tabla se guardan metadatos del archivo como su fecha de creación, modificación, permisos y lo más importante, el nombre y la ubicación de los sectores de disco que conforman el archivo. La idea de guardar en la tabla de ficheros la relación entre el nombre de archivo y la ubicación física de los sectores que ocupa como concepto es igual para todos los sistemas de ficheros. Lo que cambia es la estructura de esa tabla. Por ello, los cambios entre sistemas de ficheros afectan al tamaño máximo de cada archivo. Esto tiene que ver con el espacio que deja la tabla para indicar los sectores usados. Tiene que ver también con el propio número máximo de ficheros en la partición. Esto tiene que ver con el número máximo de entradas que admite la tabla y también realmente con el espacio que se reservó al formatear la partición. Formatear no es más que reservar en el disco un espacio predeterminado y crear allí desde cero una tabla de ficheros vacía. Cuando escribimos un nuevo archivo en el disco, se crea una nueva entrada en la tabla de ficheros con la información de su nombre y la ubicación de los sectores necesarios para almacenarlo. Leer un archivo supone consultar la entrada de la tabla de ficheros buscando el nombre del archivo en cuestión y recuperar la información desde los sectores indicados. Añadir datos a un archivo que ya existe simplemente es buscar ese nombre de fichero en la tabla y añadir a la ubicación los nuevos sectores necesarios. Por cuestiones de eficiencia, borrar un fichero suele consistir simplemente en borrar su entrada de la tabla de ficheros. Por otro lado, sabemos que no hay disco con capacidad suficiente como para almacenar la cantidad de datos que se usan en Big Data y que por tanto tendremos que distribuirlos en varias máquinas. Necesariamente HDFS debe ser un sistema de ficheros distribuido, en esto no hay duda. Hay muchas clasificaciones atendiendo al tipo de distribución. Puedes ver algunas en este gráfico. El esquema que tienes a la izquierda muestra una red distribuida centralizada, distribuida porque está compuesta por múltiples nodos y centralizada porque hay un nodo central al que están todos conectados. En el otro lado, en el esquema de la derecha, se muestra una red distribuida descentralizada. Es distribuida porque también usa múltiples nodos, pero es descentralizada porque no hay ningún nodo central y todos los nodos están conectados en malla unos con otros en mayor o menor grado.
Solo con estos dos esquemas vamos a imaginar un sistema de ficheros. Recuerda que para realizar cualquier operación con un fichero se requiere de la consulta a la tabla de ficheros. He representado con un punto rojo la ubicación física del archivo al que quiero acceder y con un punto verde la ubicación física de la tabla de ficheros. El esquema de la izquierda tiene la ventaja de que la tabla de ficheros está siempre localizada, que podemos dedicar todos los recursos de ese nodo a gestionar la tabla de ficheros y que cualquier cambio en ella se ve inmediatamente para cualquier cliente que haga una nueva consulta. Todas las operaciones se realizan rápidamente y no existe la posibilidad de ninguna incoherencia. La parte negativa es que tenemos la tabla de ficheros en una única ubicación y eso representa un cuello de botella y un riesgo en caso de que falle ese nodo. En este escenario, los clientes que quieran consultar la tabla de ficheros deberán dirigirse al nodo del punto verde y una vez que conozcan la ruta del archivo tendrán que leer en el nodo del punto rojo. Con el escenario de la derecha la cosa cambia. En una red descentralizada no hay un nodo que contenga la tabla de ficheros, así que la única solución pasa por que todos los nodos tengan una copia de la tabla de ficheros. Con este montaje se acabaron los cuellos de botella y los problemas de que se estropee algún nodo. La parte negativa es que perderemos mucho espacio de almacenamiento al tener que replicar la tabla en todos los nodos. Y además que tendremos problemas de coherencia e integridad, porque mientras las actualizaciones de la tabla de ficheros de un nodo no se replican por el resto de nodos, tendremos un sistema incoherente. El escenario del medio puede parecer óptimo, pero combina los problemas y las ventajas de los otros dos y hace complicada su gestión cuando nos referimos a sistemas de ficheros. Aunque la información de la tabla de ficheros permanezca solo en un número reducido de nodos, se sigue manteniendo el problema de la incoherencia mientras no están todos sincronizados. Este tipo de distribución tiene más sentido cuando hablamos de otras aplicaciones como por ejemplo bases de datos, pero en HDFS también se puede llegar a tener varios name nodes, uno como activo y el resto pasivos, configurando la alta disponibilidad. Por ahora, este escenario requiere de una configuración especial, pero se trabaja para que en las versiones siguientes de Hadoop esté plenamente integrado. En 2003, Google publica un paper con las bases fundamentales de su sistema de ficheros GFS, en el que ha conseguido solucionar sus necesidades cada vez más grandes de almacenamiento. El sistema de ficheros HDFS es una interpretación fiel de este paper. Tanto GFS de Google como HDFS de Hadoop son dos sistemas de almacenamiento distribuido centralizado. Del paper he seleccionado algunos fragmentos que describen GFS pero que se aplican exactamente a HDFS. La primera idea es que el sistema de ficheros es escalable, distribuido y enfocado a un uso intensivo de datos. Debe proporcionar tolerancia a fallos, usar hardware no específico y ser capaz de atender a un gran número de clientes. Otra idea es que el nodo principal debe comunicarse constantemente con los otros nodos en lo que se conoce como un heartbeat o latido. Otra idea fundamental es que la falla de componentes hardware es la norma y no la excepción. Otra idea muy interesante es que en la experiencia de Google los datos almacenados no son mutables, es decir, que la mayoría de los archivos son de solo lectura una vez que se han escrito. Como mucho se añaden datos, pero es raro la vez que estos cambian en una modificación. Esto tiene sentido si nos situamos en el año 2003 en el que el buscador de Google ya estaba consolidado. Simplificando mucho, pensemos en que Google se dedicaba a recorrer e indexar páginas web para que su buscador seleccionara las más adecuadas en cada búsqueda. Ciertamente las webs cambian su contenido, pero Google no modificaba los datos, sino que añadía la nueva versión de manera que podía mantener un histórico de la web en cuestión. De aquí viene que los archivos son no mutables, no cambia el contenido pasado. El sistema requiere de mucha capacidad de almacenamiento, pero se vuelve altamente eficiente. En la arquitectura de HDFS, el nodo principal se llama NameNode. Su misión principal es la de almacenar la tabla de ficheros, mantener el contacto con el resto de los nodos para conocer su estado en todo momento y responder todas las peticiones de los clientes. Por otro lado están los datanodes, que son los encargados de almacenar los archivos. Anteriormente he dicho que formatear es el proceso de crear desde cero la tabla de ficheros. En los sistemas de ficheros habituales damos formato a una partición. HDFS no tiene una partición propia y se basa en el sistema de ficheros que tenga el sistema operativo de ese nodo, así que cuando configuramos un nodo debemos indicar en qué carpeta se deben guardar los archivos. En HDFS también es necesario formatear y lo realizamos en el NameNode, ya que es en este equipo en el único en el que se almacena la tabla de ficheros. Podemos pensar en este nodo como en el espacio reservado de nuestro disco duro donde se guarda la tabla de ficheros. En los sistemas de ficheros de nuestros equipos es necesario conocer el tamaño del disco para poder determinar si con la tabla de ficheros se pueden mapear todos los sectores que tenemos, o bien hay que agruparlos en bloques. La mayoría de los sistemas de ficheros actuales agrupan 8 sectores de 512 bytes en un bloque único de 4 kilobytes que usan como unidad mínima. En HDFS no es necesario conocer con antelación la capacidad de los discos, puesto que el espacio para la tabla de ficheros
ficheros no está limitada y puede usar todos los recursos del NameNode. Como en todos los sistemas de ficheros, cuando queremos guardar un nuevo archivo, lo primero que hay que hacer es una consulta a la tabla de ficheros. En este caso nos dirigimos al NameNode para solicitar permiso. El NameNode troceará el archivo en bloques de 128 MB. Por otro lado, el NameNode debe decidir qué datanodes suponen la mejor ubicación para almacenar algunos de los bloques. Buscará datanodes que no tengan demasiados datos, tratando de balancear la carga, pero tampoco querrá tener todos los datos en el mismo datanode por muy descargado que esté. Cuando ya ha decidido dónde irá cada bloque, informará al cliente de las ubicaciones de los datanodes en los que tiene que escribir cada bloque. Y será este, el cliente, el que escriba directamente en los datanodes. Una vez que el cliente ha escrito los bloques en cada datanode asignado, empezará en segundo plano la replicación de los bloques. El NameNode indicará a cada datanode dónde debe copiar su bloque para mantener el número de réplicas configurado, que por defecto es de 3. Las lecturas son también muy parecidas. En este caso, el proceso lo inicia el cliente solicitando al NameNode la ubicación de los bloques que componen un determinado archivo. El NameNode consultará su tabla y comprobará el estado de todos los nodos que mantienen una réplica. El resultado es que devolverá al cliente un listado de los nodos donde recuperar la secuencia de bloques que conforman el archivo. Probablemente entre los criterios para decidir qué nodo de réplica devolverá al cliente estará el nivel de carga del nodo, el número de switches hasta el cliente o si los nodos pertenecen al mismo rack. A partir de ahí será el cliente el que se comunique con los datanodes para solicitar los bloques que ha indicado el NameNode. Imagina que el archivo número salida 2 pesa 218 megas. Cuando el cliente se pone en contacto con el NameNode, este indicará que hay que usar dos bloques. En el primero se usarán los 128 megas del bloque al completo y en el segundo solo serán necesarios 90 megas. El NameNode encuentra el clúster totalmente vacío, así que decide separar los bloques para evitar que se pierdan si fallara algún nodo. Además, tener bloques en distintos nodos nos permitirá analizar sus datos en paralelo, usando los procesadores de cada nodo. El caso es que devolverá un mensaje al cliente indicando que deje el primer bloque en el datanode 1 y el segundo bloque en el datanode 4. El cliente lo hace y cierra la conexión. En cuanto cada bloque esté escrito, el NameNode vuelve a sondear los datanodes y ordena al datanode 1 que copie su bloque de 128 megas en el datanode 2 y en el datanode 3. A continuación repite el proceso con el bloque de 90 megas. Comprueba los otros nodos y ve que ya están todos ocupados, no hay ninguno especialmente libre, así que ordena copiar ese bloque de 90 megas en el datanode 1 y en el datanode 2. Las réplicas no son solo un sistema de seguridad. En el próximo tema, donde veremos el procesamiento, nos daremos cuenta lo esencial que es tener los datos repartidos en varios nodos para poder procesarlos allí mismo usando los procesadores del nodo. Si vemos esta arquitectura con el hardware en mente, podemos afinar un poco más cada nodo en función de su tarea. Por ejemplo, en el NameNode sería ideal tener la máxima cantidad de información en memoria para poder responder lo más rápido posible en las consultas de los clientes y no tener que leerlas todas del disco duro. Si podemos invertir en ese equipo sería en memoria RAM. Con los datanodes la inversión sería en almacenamiento, probablemente en un RAID o en discos rápidos de tipo SSD. En el NameNode de HDFS hay otras herramientas que no utilizaremos pero que debemos saber que existen y que se utilizan en escenarios muy grandes donde el clúster está repartido en distintos racks y localizaciones. Por ejemplo, con el balanceo del clúster, si el NameNode detecta que un datanode se está quedando sin espacio, ordenará mover algunos de sus bloques a otro nodo. Hará lo mismo si modificamos el número de réplicas que queremos para ese archivo. También, en caso de alta demanda de un determinado bloque, el NameNode ordenará hacer réplicas extras en otros datanodes. Muy parecida a esta herramienta tenemos el balanceador de discos, que distribuye los datos entre los discos físicos que tenga un datanode. Aquellos datanodes que tengan varios discos físicos con la mayoría de los bloques en solo uno tendrán una latencia alta, porque cuando el disco está trabajando con un bloque no lo puede hacer con otro. En cambio, al balancear los discos y repartir los bloques, un disco puede estar leyendo un bloque y otro disco otro bloque distinto simultáneamente. Otra herramienta que proporciona HDFS son los nodos de tipo Secondary NameNode y Standby NameNode, que mantienen una especie de copia de seguridad para que en caso de que el NameNode caiga, alguno de ellos asuma su función. También existen los Observer NameNode. Aunque en NameNode solo hay uno, los Observer NameNode colaboran con él para atender las peticiones de solo lectura que hacen los clientes y de esta manera libera al NameNode congestionado. Otra nueva herramienta que se está integrando es la federación, en la que todos los nodos tienen una misma configuración y permite tener varios NameNodes funcionando de manera muy parecida a los controladores de dominios en bosques en un directorio activo. HDFS también tiene un sistema de cuotas en las que se puede limitar el número de archivos, el tamaño de esos archivos y el tope de uso del almacenamiento. Otra herramienta interesante es la llamada puerta de enlace NFS, que permite montar HDFS como parte del sistema de ficheros local de un cliente usando el protocolo NFS.
Algo nuevo pero también muy interesante es que tener 3 réplicas de cada bloque puede llegar a ser excesivo para algunos tipos de archivo cuyo contenido no es de acceso habitual, pues como por ejemplo los históricos. En estos casos se puede configurar HDFS para que en lugar de realizar réplicas exactas almacene paridad. De esta manera pasamos de una sobrecarga del 200% a una de solo el 50%. Ya hemos dicho que el nameNode controla el estado de todos los hosts. Cuando un nodo tiene latido decimos que está vivo o que está en línea. Si no tiene latido y sobrepasa el tiempo de espera configurado, diremos que está muerto o fuera de línea. Además de estos estados podemos configurar una zona intermedia en la que el nodo no estará disponible durante un tiempo por tareas de mantenimiento, que en los nodos del clúster será una tarea regular y sin fin. Lo normal es que las tareas de mantenimiento estén planificadas. Por ello, podemos seleccionar algunos nodos y ponerlos en modo de mantenimiento o decomisionado. En modo mantenimiento preparamos el nodo para un apagado controlado, que debería durar poco tiempo, porque los bloques que estén en ese nodo dejarán de estar disponibles. El nameNode lo detectará, pero no hará más réplicas porque se supone que en unos minutos volverá a estar en línea. Si el mantenimiento va a requerir de más tiempo o simplemente queremos asegurar que el número de réplicas se mantiene, debemos poner el nodo en modo decomisionado. El nameNode se encargará de realizar las réplicas y durante un momento tendremos más réplicas que las definidas, pero acto seguido dejará de usar el nodo y ya podremos apagarlo sin problema. Por ello, cuando queramos dar de baja un nodo, lo primero que debemos hacer es decomisionarlo y finalmente eliminarlo. Con esto damos por visto la teoría de HDFS y dedicaremos la práctica al ajuste fino. Por ahora nada más. Hasta aquí este vídeo.